Cuando hablamos de los números enteros, ¿recuerdan ustedes qué es lo que involucraba los números enteros? ¿Lo recuerdan? Los números positivos y negativos. Números positivos y negativos, muy bien. Y el 0 también lo incluye, ¿no? Sí, también. También lo incluye. Entonces, si hacemos una recta numérica, tenemos, dentro de los números enteros vamos a tener siempre el 0, que el 0 tiene signo. ¿Es positivo o negativo el 0? ¿O es un elemento neutro? Es neutro. Es neutro. Es neutro. ¿Ya? Eso es importante que ustedes siempre lo tengan claro. El 0 está dentro de los números enteros, pero es un elemento neutro. Y tenemos a la derecha siempre los números positivos. Y a la izquierda siempre vamos a tener los números negativos. Este es nuestro conjunto Z. Ahora, para los números enteros, ustedes tenían que tener conceptos claros. Uno era el valor absoluto. ¿Alguien recuerda de a qué nos referíamos cuando hablábamos de valor absoluto? ¿Recuerdan ustedes este símbolo así? Que por ejemplo salió un número, aparecía un número cualquiera, por ejemplo el valor absoluto de 2, y aparecía el 2 y con esta rayita a los lados. ¿Recuerda alguien qué significaba esto? ¿No? Que es positivo, creo, si no me equivoco. Que es positivo, dice acá el compañero. Pero ¿cuál era el concepto en sí de valor absoluto? Porque efectivamente cuando hablábamos de valor absoluto siempre tenía que dar un valor positivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucedía esto? ¿Nadie lo recuerda? Cuando hablamos de valor absoluto, hablamos de la distancia desde el 0 hacia cualquier número. Por ejemplo, yo quiero saber la distancia, como dice ahí, del valor absoluto de 2. Es decir, lo que yo veo es la distancia que hay desde el 0 hasta el 2. Desde el 0 hasta el 2, ¿qué distancia tenemos? ¿Cuántos números tengo del 0 al 2? 1. Tenemos del 0 al 2, tenemos 1 y tenemos 2. Dos números tendríamos del 0 al 2. Y si yo veo la distancia desde el menos 2 hasta el 0, ¿cuántos números tenemos del 0 hasta el menos 2? 3. 3. Si Dos. contamos desde aquí arriba, contamos 1 y contamos 2. Tenemos 2 también. Entonces, cuando nosotros hablamos de valor absoluto tienen que tener siempre claro que es la distancia que hay desde el 0 a un número cualquiera, ya sea positivo o sea negativo, ¿ya? Y por eso se dice que el valor absoluto siempre me va a dar positivo, porque si yo busco la distancia que hay desde el 0 hasta el 2, sería 2, y si yo busco el valor absoluto de menos 2, la distancia que hay desde el 0 hasta el menos 2 también va a ser 2. Por lo tanto, este es el valor absoluto, la distancia que hay desde el 0 a un número. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el valor absoluto de menos 10, por ejemplo? ¿Cuál sería el valor absoluto de menos 10? 10. 10, porque la distancia que yo estoy buscando es del 0 hasta el menos 10. ¿Ya? Para que tengan claro siempre, que por eso es que a mí me da siempre positivo el resultado de un valor absoluto, porque en el fondo es la distancia que hay del 0 hasta un número. ¿Hay alguna duda ahí con respecto al valor absoluto? ¿Dudas? No, profesora. Ya, Ninguna, continuamos profesora. entonces. Dentro de los números enteros, también tenemos las operaciones.
Tenemos la suma, tenemos la resta, tenemos la multiplicación y tenemos la división. ¿Ya? Ahora, dentro de la multiplicación, la división, la suma y la resta hay ciertas reglas que ustedes tienen que respetar. Para la suma y la resta, ¿alguien recuerda qué regla era la que nosotros teníamos que respetar? Por ejemplo, si yo tenía 2 más 3, o si yo tenía menos 2 menos 3. ¿Qué pasaba con la regla de los signos? ¿Qué era lo que ustedes tenían que hacer ahí? Se sumaba, Se sumaba. ¿Por qué se sumaba? porque son dos signos iguales. Porque tenían los signos iguales. Por lo tanto, para la suma y la resta tienen que tener claro que siempre que tengamos dos números positivos o dos números negativos, siempre se suma. ¿Y qué pasaba con el signo? Porque en el caso de estos números que son positivos, no hay problema porque yo digo 2 más 3, 5. Y en el siguiente, de acuerdo a lo que dice el compañero, que siempre se suma, también me daría 2 más 3, 5. Pero ¿qué pasaba con los signos? ¿Qué pasa en el caso que los dos son negativos? ¿También me va a dar positivo acá? Sí. No, el signo se mantiene. El signo se mantiene. Así que importante acá. Cada vez que tengamos dos signos iguales en la suma y en la resta, siempre se suma. Entonces vamos a colocar acá, para que no olviden. Siempre que hay dos signos iguales, se suma y se mantiene el signo. ¿Y qué sucedía en el caso de que teníamos dos signos distintos? Por ejemplo, si tenemos estos mismos números, 2 menos 3, o tenemos menos 2 más 3. ¿Qué pasaba en el caso que teníamos signos distintos? ¿Teníamos que sumar también? ¿O teníamos que restar? Al menos 2 se le suma si el número, el otro es positivo. O sea, se le resta, perdón, se le resta. Se le resta. Entonces yo digo aquí 2 menos 3 me daría 1. ¿Y qué pasaba con el signo? Como Se es mantiene el mayor, signo del número que tenga un mayor valor. Exacto. Por lo tanto, acá me debería dar más 1 o menos 1. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Y en el siguiente tenemos menos 2 más 3. Distintos signos. Restamos también. Y acá nos va a dar positivo o negativo. Positivo. Positivo. Y recuerden que el más ustedes lo pueden colocar o bien lo dejan como 1, puede ser más 1 o el 1 solito, que también me indica que es un número positivo. Por lo tanto, acá vamos a anotar también que cuando hay dos signos distintos, siempre se resta y se mantiene el signo del número mayor. ¿Hasta acá hay alguna duda? No, bro. Bien, vamos a la multiplicación entonces. En el caso de la multiplicación, para la multiplicación tenemos, por ejemplo, 2 por 3, podemos tener el caso de menos 2 por menos 3, puede ser menos 2 por 3, o podría ser 2 por menos 3. ¿Qué pasaba para el caso de la multiplicación? ¿Qué pasaba con los signos y qué era lo que teníamos que hacer? Para empezar, ¿se multiplica normal independiente del signo que haya? ¿O no?
Chiquillos, ¿tenemos que multiplicar normal acá o no? Sí, se multiplica normal. Y Se multiplica normal. más valor, se queda. Ya, se multiplica normal. Entonces acá, 2 por 3 me daría 6, en todos me daría 6. Pero ¿qué sucede con los signos? ¿Qué hacemos con los signos? Porque acá yo tengo 2 positivos, 2 negativos, uno negativo y uno positivo, y uno positivo y uno negativo. ¿Qué pasaba Si con los son signos signos, acá? si son signos iguales, se queda positivo. Y si son distintos signos, se quedaría negativo. Muy bien, entonces acá aplicamos la regla de los signos, que sería más por más y menos por menos, más, como dice acá el compañero. Y si son signos distintos, me daría negativo siempre. Por lo tanto, acá, más por más me daría más, que no es necesario registrarlo, menos por menos me daría más también, menos por más daría menos, y más por menos nos daría menos. Y en el caso de la división, ¿se aplica la misma regla o no? ¿Qué ocurre en la división? Si, por ejemplo, tenemos 10 dividido 5, o tenemos menos 10 dividido por menos 5, o con signos distintos, ¿se aplicaba la misma regla o era una regla distinta? Creo que es la misma, profe. Es la misma regla. Siempre para la multiplicación y la división se aplica la misma regla. Dividimos normal, 10 dividido 5 me va a dar 2. Y los signos se aplica lo mismo que aparece acá. Siempre tienen que aplicar esta misma regla para la multiplicación o para la división, donde más por más me va a dar más, menos por menos más, menos por más me va a dar menos, y más por menos nos va a dar menos. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profesora. ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna hasta ahora? Ninguna, profesora. No, profe, ninguna duda. Ya. Vamos a continuar entonces. Cuando si ya tenemos claro que para la suma y la resta, si tenemos dos signos iguales, siempre vamos a sumar, pero vamos a mantener el signo. Si hay dos signos distintos, restamos siempre y mantenemos el signo del número mayor. Pero si hay multiplicación y hay división, tenemos, ¿cierto?, que aplicar esta regla que aparece acá, que si tenemos dos números positivos y multiplicamos, nos daría positivo, al igual que dos negativos, y uno negativo y uno positivo nos daría negativo. Pero ¿qué se hace cuando tenemos operaciones combinadas? ¿Recuerdan ustedes cuál era la prioridad de operaciones? ¿Qué teníamos que hacer al tener operatorias combinadas? Profe, ¿a qué se refiere con operatorias combinadas? Por ejemplo, si yo tengo 2 por 3, menos 5, más 4, dividido 2. ¿Qué hago en ese caso? La multiplicación va primero la división, después la suma y la resta. Exacto. A ver, para la prioridad de operaciones, si es que en operaciones combinadas yo tengo paréntesis, siempre primero se resuelve el paréntesis, ¿ya? Y siempre de adentro hacia afuera, porque a veces puedo tener más de un paréntesis. Luego se hace la multiplicación o la división, porque tienen la misma prioridad. Pero siempre tengo que fijarme de que tiene que ir desde izquierda a la derecha. Siempre. Y finalmente está la suma o la resta, que tiene la misma prioridad. Y siempre de izquierda a derecha también. ¿Ya? Siempre tienen que recordar esta prioridad de operaciones, porque si ustedes no la respetan, es cuando los resultados aparecen erróneos acá en las operatorias combinadas. Y para las operatorias combinadas tienen que ser muy ordenados ustedes también para resolver. Entonces,
Dentro de lo que yo tengo acá, tengo una multiplicación, tengo una sustracción, una suma y una división. ¿Qué es lo primero que yo debería resolver? La multiplicación. La multiplicación. Ahora, si ustedes quieren, para que les quede más ordenado, pueden agregar un paréntesis. No hay problema ahí. Resuelvo la multiplicación. 2 por 3 me va a dar ¿cuánto? 6. 6. Tenemos el menos 5, lo podemos bajar, y podemos bajar más 4 dividido 2. ¿Con qué continuamos? ¿Con la resta, la suma o la división? La división. Con la división, ¿cierto? Porque es lo que aparece acá en la prioridad. Si quieren, agregan un paréntesis también. Entonces yo digo 4 dividido 2, me daría 2 positivo. Bajamos el 5 y el 6. ¿Qué resolvemos primero ahora? 6 menos 5. 6 menos 5. ¿Cuánto es 6 menos 5? 1. 1. Y más 2 me daría 3. 3. ¿Alguna duda en esta operatoria combinada? ¿Dudas? No, profe, ninguna. Recuerden registrar, por favor, la prioridad de operaciones, que primero, si no estamos trabajando con potencias y solo con números enteros, o fracciones o decimales, tienen que respetar esta prioridad. Paréntesis siempre desde adentro hacia afuera, luego multiplicación o división de izquierda a derecha y suma o resta de izquierda a derecha. ¿Ya? Vamos a ver entonces la guía que tenemos. Profe, ¿hay que imprimirla o la vamos a trabajar en clases? La guía la vamos a trabajar en clases, pero ustedes si quieren la imprimen los que puedan, y los que no, trabajan en su cuaderno. Recuerden que yo no les voy a exigir que el hecho de que ustedes impriman las guías para los que no puedan, ¿ya? Lo que sí me interesa es que ustedes la desarrollen. Ya, veamos acá. Tenemos, en la primera parte, nos aparece ordenar de mayor a menor los siguientes conjuntos de números. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Cuando tenemos que ordenar de mayor a menor, ¿cuáles son mayores siempre? ¿Los números positivos o los números negativos? Los positivos. Los positivos, siempre los que van a la derecha de la recta numérica. Ahora, en el caso de los negativos, ¿cuáles son mayores? ¿Los que se alejan del 0 o los que están más cerca del 0? Los que se alejan. ¿Los que se alejan son mayores o son menores? Son menores los que se alejan. Son mayores. O sea, menores. En el caso de los negativos, los que se alejan del 0 siempre van a ser los menores, y en el caso de los positivos, los que se acercan al 0 son siempre menores y los otros son mayores, siempre es contrario. Ahora, por ejemplo, en el primer caso, dice ordenar de mayor a menor los siguientes conjuntos de números enteros, en la número 1. ¿Cuál sería nuestro número mayor? Al ordenarlo, ¿cuál sería nuestro número mayor? El 78. 78. El 78, muy bien. Luego, ¿cuál seguiría? El 56. Menos 56, dice. No, sí, 47. no leí bien el signo. Al ¿Cuál 47. seguiría? 47, muy bien. ¿Cuál sigue? El 2 El 2, bien. y Luego, el 0. el 0, El 0. Después el menos 3, después el menos 6, después el menos 56. menos 3, menos 6 y menos 56. Muy bien. ¿Hay alguna duda? ¿Dudas? Una No, profesora, ninguna, profe. Ya, continuamos entonces. En la segunda, ¿algún voluntario o voluntaria?
Recuerden que estoy evaluando trabajo en clases. ¿Qué voluntario y voluntaria hay? Yo. Ya, Matías. Matías Hernández, dígame, ¿cuál sería el número mayor? Ordénelo de mayor a menor. Menos. El 4. Menos 4, 4. ¿ya? Menos 8. ¿Ya? Menos 19. Bien. Menos 34. Y menos 425. ¿Están de acuerdo los demás compañeros? Yo sí, profe. Yo sí. Yo Yo creo que sí. igual. Muy bien, Matías, está bien. En la número 3, voluntario, voluntaria. Yo. Ya, Rafael. El mayor podría ser el 12. El 12. ¿Con cuál Le continuamos? seguiría el 9. Bien. Le seguiría el 5. ¿Ya? Después sería el 0. Sería menos 5. Menos 7. Y menos 19. Muy bien, Rafael. La número 2, calcular los siguientes valores absolutos. Menos 20, valor absoluto de menos 25, ¿cuál sería? 25 positivo. 25 positivo, muy bien. Valor absoluto de 58. 58. 58 positivo. Valor absoluto de menos 58. 58. Valor absoluto de 36. 36 positivo. Valor absoluto de menos 1. 1. 1. Y valor absoluto de menos 4. 4. 4. Muy bien. Luego dice, en relación a los ejercicios recién realizados, responder. ¿Cuál de estos números tiene menor valor absoluto? ¿Cuál tendría menor valor absoluto? El menos 1. ¿El 1? El valor absoluto de menos 1 exactamente quedaba 1. ¿Y cuál de estos números tiene mayor valor absoluto? El 58. ¿Solo el 58? ¿O el 58 y el menos 58 son iguales? Los dos. Los dos me sirven, tanto como el 58 y el menos 58. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chiquillos? No. ¿No? Ninguna, profesora. Ya. Continuamos entonces. Tercera parte, resolver la siguiente operatoria realizando paso a paso su desarrollo. Tenemos en la primera sustracciones y sumas. ¿Cómo lo vamos resolviendo? De izquierda a derecha, ¿cierto? Si tenemos menos 17 más 36, ¿cuánto nos va a dar el resultado ahí? ¿Cuánto nos da menos 17 más 36? Menos ¿Sumamos 19. o restamos? ¿19? Menos Sí, 19. 19. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque recuerden que se mantiene el signo del número mayor. Ahora, bajamos el menos 54. 19 menos 54, ¿cuánto sería? ¿Sumamos o restamos? Restamos. ¿Y cuánto nos daría el restar? Menos Menos 35. Menos 35. Porque mantenemos el signo de número mayor. Bajamos el menos 12. ¿Cuánto nos daría aquí el resolver? Menos 47, creo. Menos 47, porque sumamos y mantenemos el signo, los signos, ¿cierto? Porque son iguales.
Y luego bajamos el 72. ¿Sumamos o restamos acá? Hay que restar. Hay que restar. Y mantenemos el signo de un número mayor, que sería positivo. Y al restar, ¿cuánto nos daría? 25 positivo. 25 positivo. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Da 25? Sí. Sí, profesora. Ya. A ver, para el tema de los signos, hay alumnos que yo sé que les complica mucho trabajar con signos, ¿ya? Porque generalmente cuando hacemos ejercicios, sobre todo combinados, suele pasar de que a los alumnos les da distintos resultados. ¿Qué es importante acá? Que ustedes mantengan el orden. Y lo otro que les quiero explicar acá, que hay otra manera también de poder resolver cuando tenemos adiciones y sustracciones, es que ustedes junten todos los negativos a un lado y todos los positivos al otro lado, que a algunos alumnos se les simplifica hacerlo así. Por ejemplo, yo junto el menos 17, juntamos el menos 54 y juntamos el menos 12. Y al otro lado juntamos el 36 y el 72. ¿Y qué es lo que hacen? Suman estos tres números porque tienen los mismos signos y suman estos dos. En este caso, si sumamos 17 más 54 más 12, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos daría al sumar esos tres números negativos? Menos 83. Menos 83, porque si bien sumamos, mantenemos el signo, ¿cierto? Que tenemos los tres números negativos. Y si sumamos 36 más 72, ¿cuánto nos da? 108. Más 108. Y ahora, como nos quedó uno positivo y uno negativo, vamos a restar, manteniendo siempre el signo del número mayor. ¿Cuánto nos daría 108 menos 83? 25. 25, y nos da positivo también. Y si se fijan, nos da el mismo resultado haciéndolo de las distintas maneras. Ustedes vean cuál se hace más fácil, porque yo sé que a algunos les complica aquí ir sumando y restando. Entonces, al que se le hace más fácil juntar todos los números negativos a un lado y después todos los positivos y luego restar, también lo pueden hacer. ¿Ya? Lo importante es que siempre tengan mucho cuidado con los signos. En la número 2. En la número 2 tenemos paréntesis y sustracciones. ¿Qué hacemos acá primero? Resuelve el paréntesis El primero. paréntesis. El paréntesis. ¿Cuánto sería 36 menos 24? 12. Positivo. 12 positivo. Bajamos. Voy a mantener el paréntesis, bajo el menos, el 45. Cuando tenemos dos signos juntos, ¿qué era lo que se hacía? ¿Lo recuerdan? Si yo aquí tengo dos menos, ¿en qué se transforman esos dos menos? En un más. En un En más, un más. porque aquí se aplica la regla de la multiplicación. Menos por menos me da más. Más 8. Y continuamos. Resuelvo. 45 menos 12. ¿Cuánto me da 45 menos 12? 33. 33. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, muy bien. Más 8. ¿Cuánto sería 33 más 8? 41. 41. Muy bien. Y positivo. Ahora, en la número 3, si se fijan, estos signos no son de paréntesis. ¿De qué es lo que significan? ¿Qué son estas rayitas que Valor aparecen a los absoluto. lados? Valor absoluto. ¿Qué es lo que yo debería hacer aquí primero? ¿Resuelvo el valor absoluto o resuelvo las operatorias que tengo adentro? Las La operatorias. operatoria. Las operatorias. Acá, para empezar, este menos con menos lo transformamos en más. Entonces, me quedaría menos 12 más 7 más 15 menos 9. Resolvemos aquí adentro. Menos 12 más 7, ¿cuánto es? Menos 5. Menos 5, porque mantenemos el signo del número mayor. Bajamos el más 15.
¿Cuánto sería? 10 10. positivo. 10 positivo, muy bien. Menos 9, 1. un entero. Y ese un entero, no tenemos que olvidar que tenemos que agregarle el valor absoluto. ¿Cuál sería el valor absoluto de 1? 1. 1. 1, muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Yo sí, profe. Dígame. ¿Por qué no se, en el principio no se cambia a positivos porque hay el menos 12 y el menos 9? ¿Por qué no se cambian a positivos o eso se hace al final nomás? Como el, Ah, usted dice por el valor absoluto. sí, Lo que pasa es que cuando tú tienes valor absoluto y si tú tienes una operatoria dentro, conviene primero resolver toda esta operación y al resultado de esa operación tú le aplicas el valor absoluto. Es como cuando trabajas con paréntesis. Si dentro de un paréntesis tienes varias operaciones, tienes que resolver toda esa operatoria y luego aplicarle el paréntesis. ¿Ya? Profe, yo igual tengo una duda. Dígame. ¿El valor absoluto siempre da positivo? Siempre da positivo, porque recuerden que es la Y distancia que hay del 0 hacia un número. ya. Y por ejemplo, la resta, o sea, la suma que se hizo del menos 5 más 15, como el 15 es positivo, se mantiene el signo del 15 porque es más grande, ¿cierto? Sí. Recuerda que para la suma y la Mm. resta, si tienes distintos signos, siempre tienes que mantener el signo del número mayor. Y como el 15 es positivo, mantenemos el más a pesar de que restamos porque aplicamos la regla de los signos distintos. ¿Ya? Ahora, para el valor absoluto, ¿en qué tienen que tener cuidado? Que cuando yo tengo, por ejemplo, menos 3, el valor absoluto de menos 3 sabemos que es 3. El valor absoluto de 3 también sería 3. Pero si me aparece un ejercicio así, ¿cuál sería el resultado ahí? Menos 3. Menos 3. Porque ustedes, ¿qué es lo que hacen? Aplican el valor absoluto de 3 y eso me va a dar 3 positivo. Y como hay un menos afuera, yo digo menos 3. Lo mismo ocurre si tengo esto. Valor absoluto, si tengo menos, valor absoluto de menos 3. Cuando tengan eso en valor absoluto, nunca se les ocurra hacer esto, de decir menos por menos más, y que me va a dar 3. Eso estaría mal. Porque acá, ¿qué es lo que tenemos? El valor absoluto de menos 3, que eso me va a dar 3 positivo, al resolver este valor absoluto me daría 3 positivo, y como le agrego el menos de afuera, me daría menos 3, ¿ya? Para que no se confundan acá, porque cuando tenemos un paréntesis, en el caso de un paréntesis, es distinto, porque ahí yo puedo aplicar la regla de los signos, menos por menos me da más. Pero en el caso de un valor absoluto, recuerden que primero siempre tienen que resolver el valor absoluto y luego yo le aplico el signo que está afuera. ¿Ya? La número 4. En la número 4 tenemos una división simple. Tenemos 124 dividido 4. Para dividir, recuerden, para los que no recuerdan cómo dividir, tenemos que ir separando acá. El 4 en el 1 no alcanza, por lo tanto, separo 2 dígitos. El 4 en el 2. ¿Cuántas veces me alcanza el 4 en el 12? 3 veces. 3. 3 veces. 3 por 4 me daría 12 y me sobra 0. Bajamos el 4. El 4 en el 4, ¿cuántas veces? Una. Una vez. Y me sobraría 0. 64 dividido 16. El 16 en el 64, ¿cuántas veces alcanza? ¿Alcanza justo o un número que esté cerca? 4. 4 veces. ¿Están de acuerdo los demás compañeros? ¿4? Sí. ¿Y eso cuánto me sobraría? 0. 0. Muy bien. En la número 6, tenemos menos 72 por 36 dividido menos 12. ¿Qué resuelvo primero acá? ¿La multiplicación o la división? La multiplicación. ¿Por qué? Porque
Por la prioridad de multiplicación y división y siempre se hace de izquierda a derecha. Muy bien. Recordar siempre que tienen la misma prioridad y resolvemos de izquierda a derecha. Entonces, resolvemos la multiplicación. 72 por 36. ¿Cuánto sería 72 por 36? ¿Cuánto nos da 72 por 36? 2592. 2592. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, porque menos por más me da menos. Dividido, menos 12. Para dividir, ¿cierto? Recuerden que dividimos normal y después al final vemos los signos. El 12 en el 25, ¿cuántas veces? 2. 2 veces. Y me sobra 1. Bajamos el 9. El 12 en el 19, ¿cuántas veces? 1. Una vez. Y me sobra 1. ¿Cuánto nos falta para llegar a 19? 7. 7, muy bien. Bajamos el 2 y decimos el 12 en el 72. ¿Cuántas veces alcanza? 6. 6 veces. ¿Y me sobra? 0. 0. Y vemos los signos ahora y menos por menos me va a dar más. Por lo tanto, queda positivo. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chiquillos? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Ninguna. Continuamos Ninguna. entonces. Recuerden cualquier cosa, irme preguntando y volvemos a explicar. En la número 7, 19 por 3 por 35. ¿Cuánto sería 19 por 3? 57. 57. Y 57, perdón, por 35. 5 por 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería 5 por 7? 5 por 7, 35, profe. 35. 5 por 5, 25. Más 3, ¿cuánto nos daría? 28. 28. 3 por 7. 21. 21. Y 3 por 5 me daría 15, más 2, 17. Sumamos, me daría 5. 8 más 1, ¿cuánto da? 9. 9. 7 más 2, 9. 9. 9. Y nos daría 1. 1995. En la número 8, tenemos 1 por 1 y multiplicación de puros 1 y distintos signos. ¿Cuánto nos da el resultado de ese ejercicio? Uno. ¿1 positivo o negativo? Negativo porque se mantiene. Sí, negativo. Tenemos que aquí ir viendo los signos. Menos por más me va a dar menos. Menos por menos me va a dar más. Más por más nos va a dar más. Por más, más. Más por menos nos daría menos. Y menos por menos nos daría más. Más por menos nos da menos. Y menos por menos nos da más. Positivo. Tienen que multiplicar todos los signos. En la número 9. La 9 resuélvanlo ustedes. Les voy a dar unos minutos. Y voy a preguntar de forma dirigida cuál es el resultado que les da. La 9 y la 10. Para la 9, unos 2 minutos y vamos a ver quién desarrolló ese ejercicio.
¿Estamos listos con la 9? Amelia López. Amelia, ¿está? Sí, sí estoy. Amelia, ¿pudo hacer la 9? Todavía no la termino. Ya, le vamos a dar un minutito más. El que haya terminado la 9, que avance con la 10. Recuerden que los paréntesis siempre de adentro hacia afuera. Primero tienen que resolver este paréntesis redondo y después el de corchete. Profe, yo tengo una duda. Díganme. En la 9, los signos más, menos, ¿quedan igual o No, se acá aplica puedes, la regla de los signos? si te molesta con los dos signos, puedes dejarlo en uno solo. Más por menos, la multiplicación es menos. Por lo tanto, puedes reemplazar estos dos signos por un menos. Ya, gracias, profe. Ya, Amelia, ¿está lista? Amelia, ¿terminó? ¿Hay algún compañero o compañera que haya terminado? ¿La 9? Yo, profe, yo terminé la 9, pero no sé si está bien. ¿Cuánto le dio? 37. No, está mal. A mí me dio 29. Yo también terminé la 9, Ah, igual pero me dio tampoco 29. sé si está bien. En la 9 da 29. Al que no le dio 29 es porque está malo. Ahora estoy esperando a Amelia para que podamos resolverlo. Amelia, ¿terminó?
Sí, terminé. Ya, Amelia. Para que vayamos resolviéndolo para ayudar a los compañeros que no les dio el resultado. ¿Cómo lo fue desarrollando primero Amelia? ¿Fuiste de izquierda a la derecha o no? Sí, Ya. Vamos viendo entonces. 56 menos 12, ¿cuánto le dio? 68. 68 más menos 75. ¿Cuánto le Menos da? 7. Menos 7, muy bien. Más 19. ¿Cuánto sería menos 7 más 19? 12. 12 menos 7. 5. 5. 5 más menos 38. ¿Cuánto daría eso? Menos 33. Menos 33, muy bien. Y menos 4, que sería más 4. ¿Cuánto da menos 33 más 4? Menos 29. Menos 29. Y en menos 29 le aplicamos valor absoluto. ¿Y el valor absoluto de menos 29 cuánto sería? 29. 29. Muy bien. Gracias, Amelia. La número 10. ¿La empezaron a hacer o aún no? ¿O les doy un tiempo? Yo me perdí. Sí, profe, no yo sé, la yo empecé a hacer. me perdí. ¿Quién se perdió en la 10? Yo, ¿En qué parte se perdió? en la parte del paréntesis, en Ya, la primera, ¿en la primera? ¿Acá en la 9 o en la 10? no en la 10, en el primer paréntesis. Ya. Lo que pasa es que en la 10, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Primero resolver el paréntesis redondo, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes que hacer acá? Para este paréntesis ya tenemos el 8 en menos 15 y ese menos con menos, lo primero que tienes que hacer es transformarlo en más. Entonces, vamos a transformar en más estos dos y te va a quedar 8 menos 15 más 7. Lo primero que tienes que resolver. ¿Cuánto sería 8 menos 15 más 7? 0, 0. Entonces, bajamos el 9, porque acá hay que ser muy ordenados. Y bajamos el menos que estaba fuera de ese paréntesis redondo y el menos 17. Y cerramos el corchete. Ahora resuelven esto. Una vez que resuelven esto, bajan lo que tienen afuera y siguen resolviendo. Háganlo ¿Y ustedes. Les voy qué a dar pasa un con ese turno. menos que queda ahí, profe? Ese menos ¿Cuál que menos? queda ahí. El menos 17 menos Ya, menos 17 menos 0 me va a dar menos 17. Y menos 17 más 9, ¿cuánto sería? 8, no, 7, no, 8. 8 positivo, negativo. 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 Entonces nos daría 8 negativo. Y a esto, ¿qué tenemos que hacer? Agregarle el signo que tenemos afuera. Ya. Agregamos el signo que está afuera, que nos va a quedar el menos 29 y menos 11. Y ahora resuelven eso. Y me dicen cuánto les da. Profe, yo lo terminé, me dio menos 44, valor absoluto 44. Uy, se fue. ¿Cuánto les dio? Me dio menos 44 y el valor absoluto 44. Pero ahí en la 10 no hay valor absoluto. Ah, mierda, me equivoqué. Entonces me dio menos 44. ¿Les dio lo mismo a los demás compañeros? ¿Les da menos 44, no? Al compañero que habló recién, revise bien el ejercicio. Fíjate en lo que está acá y revisa si da menos 44. Ya, profe.
Yo ya lo resolví y me da menos 32. Da menos 32. ¿Por qué nos va a dar menos 32? Porque si resolvemos acá, nos quedaría menos 29. Menos por menos nos daría más, que sería más 8, y menos 11. Menos 29 más 8, ¿cuánto sería menos 29 más 8? ¿Cuánto sería? Menos 21. Menos 21. Menos 20. 21. Y menos 11, ¿cuánto sería? Menos 32. Menos 32. ¿Alguna duda en ese ejercicio? ¿Dudas? No, profesora. Bien. Estaríamos quedándonos entonces hasta acá. La guía, ¿con qué continúa? Tenemos en la cuarta parte, acá empezamos con los ejercicios combinados. Ya aquí empieza a hacerse un poco más complejo. Vamos a mezclar acá la multiplicación, suma y resta, y son ejercicios más largos. Los invito a que traten de resolver algunos hoy día en la tarde, porque mañana tenemos clase nuevamente, para poder revisar mañana y poder avanzar un poco más rápido. Si se fijan, acá tenemos hartos ejercicios, tenemos 15, y además tenemos problemas con números centrales.